Evangelio de hoy jueves 6 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 22 al 25. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde? ¿O se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos confronta con una de las enseñanzas más radicales de Jesús. En este pasaje, Cristo anuncia su pasión, su muerte y su resurrección, y luego nos invita a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Nos recuerda que, aunque el mundo nos enseña a buscar la comodidad y el éxito personal, el verdadero camino de la vida se encuentra en la entrega, en el sacrificio y en la renuncia a nosotros mismos. La frase "el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho" es una afirmación que nos sacude. Jesús, el Mesías, no viene como un rey poderoso que aplasta a sus enemigos, sino como el siervo sufriente que dará su vida por la humanidad. Este anuncio rompe con las expectativas de los discípulos, quienes imaginaban un Salvador glorioso y triunfante en términos humanos. Pero Jesús deja claro que su misión pasa necesariamente por la cruz. Nos cuesta aceptar el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Queremos seguir a Jesús, pero sin renunciar a nuestra comodidad, sin enfrentar dificultades. Sin embargo, Él nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa que el camino del discípulo es un camino de entrega, de renuncia al egoísmo y de fidelidad. Incluso en los momentos difíciles. Negarnos a nosotros mismos no significa perder nuestra identidad, sino dejar de vivir centrados en nuestros propios deseos y ambiciones para poner a Dios en el centro de nuestra vida. Nos llama a desapegarnos de todo aquello que nos aleja de Él, ya sean bienes materiales, reconocimiento social o incluso nuestra propia voluntad. Solo cuando renunciamos a nosotros mismos, podemos hacer espacio para que Dios actúe en nosotros. Tomar la cruz cada día no se refiere solo a grandes sacrificios, sino también a las pequeñas renuncias de la vida cotidiana. Es aprender a ser pacientes con los demás, a perdonar, a servir sin esperar nada a cambio. Es aceptar las pruebas con fe, confiando en que Dios tiene un propósito para cada sufrimiento que enfrentamos. Jesús nos hace una pregunta que debería resonar en nuestro corazón. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Muchas veces nos obsesionamos con el éxito, con la acumulación de bienes, con la aprobación de los demás. Pero si todo esto nos aleja de Dios, al final no nos servirá de nada. Nuestra vida en la tierra es pasajera. Lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios y nuestra salvación eterna. El mundo nos enseña a buscar el placer inmediato, la fama, el poder. Nos dice que ser exitoso significa tener dinero, reconocimiento y vivir sin preocupaciones. Pero Jesús nos muestra otro camino. El del amor, el servicio y la entrega.
No se trata de rechazar el mundo, sino de vivir en él con una perspectiva diferente, buscando siempre el reino de Dios por encima de todo. La cruz de Cristo no es un símbolo de derrota, sino de amor. En ella, Jesús nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar por nosotros. Nos enseña que el amor verdadero implica sacrificio, que no hay amor sin renuncia. Cuando abrazamos nuestra cruz con amor, participamos en la obra redentora de Cristo. El camino de la cruz nos purifica. Nos ayuda a desprendernos de todo lo que nos aleja de Dios y a confiar más en su gracia. Cada vez que enfrentamos una dificultad con fe, nuestra alma se fortalece. Cada vez que renunciamos a un pecado, nos hacemos más libres. La cruz no es un castigo, sino un medio de santificación. Muchas veces tenemos miedo de sufrir, de perder lo que nos da seguridad. Pero Jesús nos invita a confiar en Él. Nos recuerda que la cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección. Si seguimos a Cristo en su pasión, también participaremos de su gloria. La cruz siempre nos lleva a la vida. Los santos entendieron esta verdad. Y por eso vivieron con alegría incluso en medio del sufrimiento. San Pablo, por ejemplo, decía: Me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sabía que su sufrimiento tenía un sentido, que estaba unido a Cristo en su misión redentora. Nosotros también estamos llamados a ver nuestras pruebas desde esta perspectiva. A veces, nos preguntamos por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. No siempre tenemos respuestas inmediatas. Pero la cruz nos enseña que el dolor puede tener un propósito. Nos une a Cristo, nos hace más compasivos, nos ayuda a crecer en fe. Cuando entregamos nuestro sufrimiento a Dios, Él lo transforma en fuente de gracia. Jesús nos pide que lo sigamos, pero no nos deja solos en el camino. Él mismo nos da la fuerza para cargar nuestra cruz. Nos da su gracia en la oración, en los sacramentos, en la comunidad de la Iglesia. Si confiamos en Él, podemos llevar nuestra cruz con esperanza y alegría. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a negarme a mí mismo y seguir a Cristo? ¿O sigo aferrado a mi propia voluntad, a mis deseos, a lo que el mundo me ofrece? Cada día es una nueva oportunidad para decirle sí al Señor, para abrazar nuestra cruz con amor y para seguirlo con fidelidad. No tengamos miedo de la cruz. Si la llevamos con Cristo, no será una carga insoportable, sino un camino de amor. Jesús nos asegura que quien pierde su vida por Él, la encontrará. Que esta palabra nos anime a vivir con generosidad, con entrega, con confianza en el amor de Dios. Aceptar la cruz de Cristo no es solo un acto de resignación, sino una elección consciente de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida. A veces pensamos que seguir a Jesús significa solo creer en Él, pero en realidad implica una entrega total. Jesús no nos promete una vida sin dificultades, sino que nos asegura que Él estará con nosotros en cada prueba, dándonos la fuerza para seguir adelante. El verdadero discípulo de Cristo no es aquel que simplemente escucha su palabra, sino quien la pone en práctica. La fe sin obras está muerta. Y el amor sin sacrificio no es amor verdadero. Jesús nos llama a seguirlo, no solo con palabras, sino con hechos concretos. Perdonar cuando nos han herido, ayudar sin esperar recompensa. Renunciar a nuestras comodidades por el bien del prójimo. Cuando Jesús habla de perder la vida para ganarla, nos está invitando a un cambio radical de mentalidad.
En el mundo, la felicidad se mide en función de lo que poseemos. Del éxito que alcanzamos, del reconocimiento que recibimos. Pero Jesús nos dice que la verdadera vida no se encuentra en las riquezas ni en los honores, sino en la entrega generosa y desinteresada. Vivir para Cristo implica ir contra la corriente. Mientras el mundo nos dice que busquemos placer, Jesús nos dice que busquemos el amor verdadero. Mientras el mundo nos enseña a vivir para nosotros mismos, Jesús nos llama a vivir para los demás. Y mientras el mundo nos promete éxito pasajero, Jesús nos ofrece la vida eterna. Cargar nuestra cruz significa aceptar nuestra realidad con fe, sin desesperación ni rebeldía. A veces pensamos que nuestras cruces son injustas, que Dios nos ha abandonado. Pero en realidad Él nunca nos deja solos. En cada prueba, nos da la gracia suficiente para seguir adelante. No nos pide más de lo que podemos soportar, sino que nos invita a confiar en su amor. El amor verdadero siempre implica sacrificio. Lo vemos en los padres que renuncian a sus propios sueños por el bien de sus hijos. En los esposos que se entregan mutuamente en fidelidad. En los sacerdotes y consagrados que dejan todo por servir a Dios. Cada acto de amor auténtico lleva consigo una renuncia. Pero es en esa entrega donde encontramos la plenitud. La cruz no solo nos transforma individualmente, sino que también transforma nuestras relaciones. Cuando aceptamos nuestra cruz con amor, nos volvemos más comprensivos con los demás. Aprendemos a perdonar, a ser pacientes, a no juzgar con dureza. La cruz nos hace más humanos y más semejantes a Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han entendido este llamado. Santa Teresa de Ávila decía: quien a Dios tiene, nada le falta. San Francisco de Asís renunció a su riqueza para vivir en pobreza y servicio. Santa Teresa de Calcuta encontró a Cristo en los más pobres y enfermos. Todos ellos comprendieron que la verdadera vida se encuentra en la entrega, y no en la acumulación de bienes materiales. El Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final? ¿O solo lo seguimos cuando nos conviene? Es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Pero la verdadera prueba de fe es seguir a Jesús en los momentos de dificultad. La cruz es el gran desafío, pero también es la gran oportunidad de crecer en santidad. Jesús no nos pide que busquemos el sufrimiento por sí mismo, sino que lo aceptemos cuando llegue, confiando en que Dios lo usará para nuestro bien. Muchas veces, después de atravesar una prueba, nos damos cuenta de cuánto hemos crecido, de cómo nos hemos hecho más fuertes, de cómo nuestra fe ha madurado. La cruz no es el final, sino el medio para alcanzar la resurrección. El mundo nos ofrece caminos fáciles y atractivos, pero vacíos. Nos dice que busquemos la felicidad en el dinero, en el poder, en el placer. Pero todo eso es pasajero y no llena el corazón. Jesús nos ofrece un camino difícil, pero lleno de sentido. La cruz parece una derrota, pero en realidad es la mayor victoria. Cuando miramos la cruz de Cristo, vemos la máxima expresión del amor. Jesús pudo haberse librado del sufrimiento, pero eligió entregarse por nosotros. No lo hizo por obligación, sino por amor. Cada uno de nosotros es tan valioso para Dios que estuvo dispuesto a dar su vida por nuestra salvación. Jesús nos invita a confiar en su amor. A veces sentimos que nuestros cruces son demasiado pesados, pero Él nos dice:
Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. No llevamos la cruz solos, Cristo camina con nosotros. Él nos sostiene, nos fortalece, nos da su gracia. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso con Cristo. No importa cuántas veces hayamos fallado. Siempre podemos volver a levantarnos. Dios no se cansa de perdonarnos, de darnos nuevas oportunidades. La cruz no es solo sufrimiento. Es también redención, es la puerta hacia la gracia. Seguir a Cristo implica confiar en su plan. Aunque no lo entendamos completamente. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Pero debemos recordar que su sabiduría es infinita. Lo que ahora nos parece una pérdida, más adelante puede convertirse en una bendición. La cruz es un misterio que solo se comprende desde la fe. No es un obstáculo, sino el puente que nos lleva a la vida eterna. Cuando abrazamos nuestra cruz con amor, nos unimos a Cristo en su obra de salvación. Nos convertimos en instrumentos de su gracia en el mundo. Dios no nos llama a una vida fácil, sino a una vida plena. Nos invita a ser luz en medio de la oscuridad. A ser testigos de su amor en un mundo que muchas veces lo rechaza. Nos pide que llevemos nuestra cruz con esperanza, sabiendo que después de la cruz viene la resurrección. Que este Evangelio nos ayude a comprender que la verdadera vida no se encuentra en acumular riquezas o en buscar nuestra propia comodidad, sino en entregar nuestra vida por amor. Que nos dé la fuerza para cargar nuestra cruz con fe, con confianza en que Dios nunca nos abandone. Que podamos decir con San Pablo: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Que nuestra vida sea un testimonio de amor, de entrega, de fidelidad a Dios. Que no tengamos miedo de la cruz, porque en ella encontramos la verdadera vida. Si alguna vez sentimos que la cruz es demasiado pesada, recordemos que Cristo ya la llevó antes que nosotros. Él nos comprende, nos acompaña, nos da la gracia para seguir adelante. Confiemos en su amor y caminemos con esperanza hacia la vida eterna. Aceptar la cruz en nuestra vida no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza espiritual. Solo aquellos que confían plenamente en Dios pueden abrazar su cruz con esperanza, sabiendo que cada sufrimiento tiene un propósito. La cruz no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe y amor. Cuando Jesús nos dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que perderá su vida por él la salvará, nos está desafiando a vivir con una visión diferente a la del mundo. Nos invita a confiar en que, aunque renunciar a ciertas cosas pueda parecer una pérdida, en realidad es una ganancia en el reino de Dios. El mundo nos dice que debemos buscar la seguridad, el bienestar y la comodidad. Pero Jesús nos llama a salir de nuestra zona de confort y a confiar en su providencia. La verdadera seguridad no está en nuestras posesiones ni en nuestras capacidades, sino en la fidelidad de Dios. Cada vez que elegimos seguir a Cristo, estamos renunciando a algo. Puede ser el deseo de venganza, la búsqueda del reconocimiento, la obsesión por el éxito. Pero en cada renuncia hay una bendición escondida. Dios nunca nos pide que dejemos algo sin darnos algo mucho mejor a cambio. A lo largo de la historia, los santos han sido testigos de esta verdad. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, dejó su vida de nobleza y riqueza para dedicarse completamente a Dios. San Francisco de Asís renunció a su herencia para vivir en la pobreza y el servicio.
Santa Teresa de Calcuta dejó su comunidad religiosa para vivir entre los más pobres. Cada uno de ellos encontró la verdadera felicidad en la entrega total a Cristo. El camino de la cruz no es fácil, pero es el único que conduce a la vida eterna. Jesús nunca prometió una vida sin sufrimiento, pero sí nos aseguró que Él estaría con nosotros en cada prueba. Nos dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Si confiamos en Él, podemos afrontar cualquier dificultad con paz en el corazón. En la sociedad actual, donde se busca la gratificación instantánea y el menor esfuerzo posible, el mensaje de la cruz parece absurdo. Nos dicen que evitemos el sufrimiento a toda costa, que nos enfoquemos solo en lo que nos hace sentir bien. Pero Jesús nos enseña que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, tiene un valor redentor. Es importante recordar que la cruz no es solo dolor, sino también redención. No es el final, sino el camino hacia la resurrección. Si llevamos nuestra cruz con amor y confianza en Dios, experimentaremos su gracia de manera profunda. Veremos cómo Él transforma nuestro dolor en bendición, nuestra tristeza en gozo, nuestra debilidad en fortaleza. En nuestra vida cotidiana, llevar la cruz puede significar muchas cosas. Soportar una enfermedad con paciencia. Perdonar a alguien que nos ha herido. Trabajar con honestidad en un ambiente corrupto. Mantenerse fiel a Dios a pesar de las tentaciones. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para seguir a Cristo más de cerca. La cruz también nos une a los demás. Cuando sufrimos, aprendemos a ser más compasivos con quienes también están pasando por momentos difíciles. Nos hacemos más sensibles al dolor ajeno y más dispuestos a ayudar. La cruz nos humaniza y nos hace más semejantes a Cristo. A veces, el peso de la cruz parece insoportable. Nos preguntamos por qué Dios permite que suframos tanto. Pero si miramos a Jesús en la cruz, encontramos la respuesta. El amor verdadero siempre implica sacrificio. Dios no nos abandone en nuestro dolor. Al contrario, está más cerca de nosotros en esos momentos. La vida cristiana no se trata solo de evitar el pecado, sino de amar hasta el extremo. Y amar significa estar dispuesto a darlo todo. Jesús nos mostró el camino en la cruz, entregando su vida por amor a nosotros. Nos invita a hacer lo mismo. A vivir una vida de entrega total, sin reservas. Si hoy sientes que tu cruz es demasiado pesada, recuerda que no la llevas solo. Jesús camina contigo, sosteniéndote en cada paso. Él comprende tu dolor porque también lo ha vivido. Y te aseguras que después de la cruz viene la resurrección. No te rindas, confía en Él. Que María, nuestra Madre, nos ayude a llevar nuestra cruz con amor. Ella, que estuvo al pie de la cruz de su Hijo, sabe lo que significa sufrir con fe. Que su ejemplo nos inspire a seguir adelante, con la mirada puesta en Cristo, nuestra única esperanza. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.